¿Cómo están, amigos de Grupo El Deber? Bienvenidos a este espacio, a esta entrevista que vamos a tener a continuación, y estoy complacido por contar con la asambleísta Paola Aguirre. Gracias, estimada doctora, por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, querido Diego. Un saludo a usted y a toda la ciudadanía cruceña, y un agradecimiento especial al Grupo El Deber por permitirnos tomar este espacio. Han sido días muy intensos que se han vivido en esta semana, en estas 2 semanas por último, en que se han conocido diferentes aspiraciones a candidatos a senadores, a diputados, también a binomios, ¿no?, que pueden acompañar a los que hoy conocemos como los aspirantes a la presidencia, los precandidatos todavía, y en ese trajín salió, ¿no?, el tema del famoso veto que hubo en el interior de Creemos. ¿Cómo está usted a días que se conoció este caso? Bueno, ante nada quiero aclararle a la ciudadanía cruceña que la existencia de la famosa lista negra y mi inclusión en ella fue algo absolutamente inesperado de mi parte. Inesperado porque el trabajo para la organización política a la que represento desde la Asamblea Legislativa Departamental se ha basado siempre en el respeto a lo orgánico, en el respeto a las líneas trazadas por el gobernador Luis Fernando Camacho, y creo que no es un hecho normal el que tu propia organización política te vete de una lista, no para una candidatura propiamente, sino vetarte con una insinuación tácita de que no serías merecedor de una oportunidad para poder ocupar un espacio en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Creo que no se trata del espacio, sino de la invalidación y las consecuentes conjeturas que se pueden crear en torno a este hecho, que desde lo personal considero inédito, ¿no? Al momento de enterarme de la existencia de esta lista negra y de la inclusión de mi nombre en ella, exigía, Creemos, explicaciones al respecto, porque no era lo que se había conversado en la interna. Todas las decisiones y acciones siempre han sido consensuadas con el gobernador Luis Fernando Camacho de manera personal y directa en mis múltiples visitas al penal de Chonchocoro, y lo que al final se conoció pues distaba mucho de lo que habíamos acordado con él. El gobernador Luis Fernando Camacho me pide acompañar al señor Samuel Doria Medina en la campaña electoral con el propósito de poder consolidar el bloque de unidad en el departamento de Santa Cruz. De hecho, en la última conversación que sostuvimos, él me indicó de que, basándose en un criterio de meritocracia y de lealtad también, iba a elegir a los mejores hombres y mujeres para poder representar a Creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ingratamente vi el contenido de la carta, primero del comunicado que se presentó el día domingo, y luego de la carta donde afirmaban que se ha tomado una decisión de que los asambleístas departamentales concluyamos con nuestro mandato. Creo que no existe un fundamento expreso del por qué esta decisión, pero además, y es algo que no se le dice a la ciudadanía, esto es algo que se conoce con la publicación del contenido mismo y de la carta a continuación. No es algo que internamente se haya decidido, y por una cuestión de respeto y hasta de disciplina y ética se haya informado a los miembros de Creemos. Han pasado varios días, y ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo ha tomado esto? ¿Se siente traicionada por esa famosa lista negra y el hecho de que la hayan excluido? Sí, por supuesto que sí. Yo ratifico en su totalidad las palabras vertidas en la conferencia de prensa del día lunes. Pedí explicaciones a Creemos desde el día viernes hasta el día de hoy. Ya han transcurrido 7 días, prácticamente desde el momento en que el señor Efraín Suárez comunica esta situación. No he obtenido ninguna respuesta. Me veo obligada a dar la conferencia de prensa porque es necesario, creo, esclarecer la verdad. Y yo siempre he sido partidaria de que aun cuando esto opere en nuestra contra, uno tiene que transparentar sus actos a la ciudadanía. Y creo que a quien le gusta pelear por la verdad tiene que ser coherente en sus palabras y en sus acciones. Y lo que yo hice el día lunes fue desnudar algo que creo ocurre en la mayoría de las organizaciones políticas de nuestro país, y es un desafío pendiente a encarar en la democracia boliviana. La falta de democracia interna al interior de las organizaciones políticas, ¿no?
Eso es algo que en Creemos lamentablemente no se pudo consolidar porque hay ciertos personajes que han dañado mucho el crecimiento y consolidación incipiente de nuestra organización política, y precisamente uno de ellos ha sido el señor Efraín Suárez. Enseguida vamos a ahondar más acerca de lo que nos está comentando. En la conferencia de prensa que asistí justamente, la noté bastante quebrada a quien era fiel de Luis Fernando Camacho. Sí, creo que al final nos avalan nuestras acciones, y he visto el pronunciamiento de muchas personas que pierden opinión en materia política, propios y extraños, y todos ellos coincidían en la sorpresa que les tomó el ver mi nombre en una lista negra entregada por Creemos, mi organización política, ¿no? Y creo que la sorpresa va por el lado de que desde el primer momento en que yo ingreso a Creemos, desde el primer momento en que se me invita a ser primero candidata a diputada plurinominal y luego asambleísta departamental, he sido muy respetuosa de las directrices que el gobernador Luis Fernando Camacho ha dado, y además he estado muy comprometida con la defensa primero de la lucha que simboliza Luis Fernando Camacho y luego con su secuestro ilegal y posterior apartamiento del cargo, ¿no? Entonces, por supuesto que me siento traicionada no solo por lo que hicieron, incluirme en una lista negra sin justificativo alguno, porque hay algo que quiero aclarar. En esa lista negra no está el señor Zvonko Matkovic, en esta lista negra no están otros diputados, senadores o asambleístas departamentales. El único nombre que aparece en la lista negra es el mío. Entonces creo que merezco una explicación de los motivos por los cuales mi organización política decidió vetarme, y repito, no de una candidatura, sino de un proceso electoral y de mi participación en este momento coyuntural que está llevando adelante nuestro país, ¿no? En ese sentido, creo que no ha existido reciprocidad, y la reciprocidad es un elemento fundamental de todas las relaciones humanas. Me he visto defraudada porque, repito, lo conversado con el gobernador Luis Fernando Camacho ha sido totalmente distinto a lo que finalmente se comunica ante los medios de comunicación y la ciudadanía, y creo que existió una actitud desesperada por pretender salvar una situación respecto a la cual yo exigí explicaciones, y hasta el día de hoy absolutamente nadie de mi organización política se ha comunicado conmigo. Yo le pregunto por qué. Recuerdo muy bien que en el comunicado del día domingo se habla de una connotada y valiosa asambleísta departamental. Esos eran los adjetivos calificativos que utilizaba este comunicado. Y claro, a mí me llama la atención, si soy connotada y valiosa a decir de ellos, Creemos prescinde sin más del trabajo que he venido haciendo a lo largo de estos 4 años. Repito, hasta el día de hoy absolutamente nadie de Creemos se ha comunicado conmigo para esclarecer esta situación. Pero sí ha tenido el respaldo de los otros colegas asambleístas, ¿no? De los que están en la otra línea que se han pronunciado también a su favor, ¿no? Yo quiero aquí aclarar algo, Diego. Rechazo contundentemente las apariciones oportunistas de personas que han abandonado Creemos por motivos absolutamente distintos a los que han motivado mi reclamo, ¿ya? He visto que por redes sociales, asumo que gente de Creemos ha dirigido una guerra sucia en mi contra, con videos en los que pretenden hacerme ver frente a la ciudadanía como una persona desleal para con Luis Fernando Camacho. Yo creo que si de deslealtad hablamos, tendríamos que juzgar los antecedentes y ver diferentes momentos cruciales que Creemos ha atravesado, en los cuales se pudo comprobar la lealtad o la deslealtad de alguien. Y creo que esto va más allá de la lealtad o la deslealtad hacia alguien. Es una cuestión de principios, es una cuestión de ideales, es una cuestión de convicción. Y eso es en realidad lo que siempre me ha movido a ponerme del lado de las causas justas. Por eso es que lo defiendo al gobernador Luis Fernando Camacho cuando lo secuestran, por eso es que me opongo férreamente cuando se dirige este operativo judicial de los asambleístas del Movimiento del Socialismo con el señor Mario Aguilera y los asambleístas disidentes para despojar al gobernador Luis Fernando Camacho del ejercicio de su cargo. Y esto es porque mi lealtad y mis principios no estaban al servicio del poder de turno, sino a los ideales y a las causas por las cuales yo he abogado siempre.
En consecuencia, creo que no existe una verdadera y genuina actitud de solidaridad para con lo que estoy pasando, pero sí voy a coincidir en algo con ellos, ¿no? Hay personas que le hacen mucho daño a Creemos, hay personas que se oponen a la práctica de la democracia interna y que le están haciendo mucho daño al gobernador Luis Fernando Camacho, alejando de su esquema y de su equipo de trabajo. Somos muy pocas personas en Creemos, aquellos que estamos verdaderamente comprometidos con la defensa de Santa Cruz, tanto en la Asamblea Legislativa Departamental como en nuestro desempeño como organización política. Durante sus visitas a Chonchocoro en La Paz, creo que fueron algunas 2 o 3 que hemos por lo menos visto en redes sociales, o fueron más seguramente, de las que no se vieron en las redes sociales. ¿Qué se habló con el gobernador Luis Fernando Camacho? ¿Ya se había pactado, se había por lo menos consensuado de que usted iba a ser una candidata a senadora o a vicepresidenta? ¿Se había acordado en esas visitas? Claro que sí. Con el gobernador Luis Fernando Camacho hemos sostenido una serie de reuniones desde el momento en el que él es secuestrado y recluido en el penal de Chonchocoro. Cuando lo visitaba en el penal de Chonchocoro, no solamente lo hacía por una cuestión de trabajo o acciones a emprender desde Creemos o desde la Asamblea Legislativa Departamental, sino también por una cuestión de cercanía personal, porque yo creí que en verdad la estima y el respeto era recíproco y de que mi contacto directo con él me iba a permitir tener más certidumbre y estabilidad respecto al trabajo y a la agenda que llevemos adelante, ¿no? Me voy a remitir concretamente a la última reunión que sostuve con él, que ha sido hace poco más de un mes, ¿ya? Estuve toda la tarde con el gobernador Luis Fernando Camacho en Chonchocoro. Él me manifestó de que iba a respetar el acuerdo asumido en el bloque de unidad, y en ese sentido, teniendo como ganador al señor Samuel Doria Medina en las encuestas internas, él iba a respaldar su candidatura, precisamente cumpliendo el compromiso pactado en el mes de diciembre, ¿no? Entonces allí él me manifiesta el deseo de que los mejores hombres y las mejores mujeres de Creemos, en criterios de idoneidad, preparación, compromiso con Santa Cruz y lealtad hacia él, iban a participar de las contiendas electorales a nivel nacional. En ese sentido, él me consideró para poder ir como primera senadora por el departamento de Santa Cruz y me pidió trabajar como lo venía haciendo a fin de poder posicionar la candidatura del señor Samuel Doria Medina en el departamento, ¿no? Por lo tanto, en consecuencia, a los pocos días de la visita en Chonchocoro, concretamente 2 días después, es que desde Creemos me indican de que el gobernador había pedido que yo acompañe la presentación de la Alianza Unidad en la ciudad de La Paz junto al candidato Samuel Doria Medina, y este es otro antecedente más que demuestra que lo que el comunicado señala no obedece a la realidad, ¿no? En ningún momento en la interna de Creemos se resolvió o se comunicó a los asambleístas departamentales que no seríamos parte de las elecciones nacionales. De esto me entero luego cuando el día viernes el señor Efraín Suárez me comunica esta situación y luego en el comunicado y la carta, y esto es algo que también quiero aclarar a la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, con la visita primero, con la presentación junto al candidato de unidad después, y además la participación en otros actos de campaña política como los de la ciudad de Montero o el evento de la Cuchilla, refrendan aquello que le estoy diciendo, que el gobernador Luis Fernando Camacho había decidido apostar por los perfiles de Creemos, por los mejores perfiles de Creemos para poder tener una representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No entiendo por qué puede ser motivo de escándalo el hecho de entender de que el esfuerzo, el compromiso, el trabajo tiene que ser recompensado, pero no solamente por una cuestión de consideración personal hacia los miembros de tu equipo, sino también porque criticamos tanto la mediocridad en la izquierda, en el movimiento al socialismo, en los criterios alejados de los méritos para elegir candidatos, y resulta que luego terminamos haciendo lo mismo, ¿no?
Y en Creemos yo he sentido eso, me he sentido defraudada primero por la falta de respeto, por la falta de consideración, por ratificar la desacertada actitud de colocarme en una lista negra cuando no existe motivo alguno para que esto haya sucedido de esa manera. Aunque después salió el gobernador a través de sus redes sociales y ratifica aquello que los asambleístas deben cumplir con su mandato, ¿no? ¿Se siente traicionada por Luis Fernando Camacho? Sí. Me duele decirlo, pero sí. Pensé de que el gobernador Luis Fernando Camacho me iba a permitir visitarlo en Chonchocoro estos días. Yo lo vengo pidiendo desde hace 3 semanas atrás, se me negó por completo. No sé si sea el término adecuado, traicionada, porque yo nunca exigí estima gratuita. Creo que en la política uno no llega para eso, para tener amigos o gente que te deba profesar lealtad. En realidad yo esperaba por parte de él respeto y reconocimiento al trabajo que se ha venido haciendo tanto en Creemos como en la Asamblea Legislativa Departamental. Y creo que ha sido una absoluta falta de respeto y de deshonestidad el hecho de que mi organización política me coloque en una lista negra en la que, repito, no hay ningún otro miembro de Creemos, ¿no? Porque estaríamos todos los asambleístas departamentales en esa lista si es que la inclusión de mi nombre allí obedecería a decisiones de no permitir que los asambleístas participemos de elecciones nacionales. El único nombre que aparece en la lista de una representante de Creemos es el mío, ¿no? ¿Por qué cree que sea eso? ¿Por qué con usted? ¿Quién era la leal de Luis Fernando Camacho? Créame, Diego, de que hasta el día de hoy sigo esperando y voy a seguir esperando una aclaración al respecto. Creo que el gobernador Luis Fernando Camacho está basando sus decisiones en información tendenciosa, malintencionada, que le lleva el señor Efraín Suárez, porque para mí ha sido desconcertante la actitud. Siempre hemos tenido una relación, no sé si de confianza, pero por lo menos de sinceramiento con el gobernador Luis Fernando Camacho, así ha sido de mi parte. Y para mí fue absolutamente, repito, desconcertante de enterarme por los medios de comunicación y además por fuentes oficiales de Unidad Nacional que mi nombre estaba incluido en esa lista negra, ¿no? No quiero especular. Espero que algún día el gobernador Luis Fernando Camacho me diga por qué. No sé si ordenó, si permitió, no lo sé, pero el señor Efraín Suárez es el comunicador de este mensaje. Y el propio Doria Medina lo confirmó el día de la presentación de su binomio ante el país, de que mi nombre estaría en esa lista negra. Se habla de pugnas de poder después de que el gobernador Luis Fernando Camacho fue encarcelado y pasaron varios nombres, ¿no?, que presuntamente estuvieron como a cargo, ¿no?, de velar o de administrar en el puesto de Luis Fernando Camacho, si valga el término. ¿Cuál era la situación en la interna durante este último tiempo en la gobernación cruceña? ¿Quién tomaba las decisiones tomando en cuenta que el gobernador estaba encarcelado? El gobernador Luis Fernando Camacho, con todas las limitaciones que el masismo le puso cuando le restringía las visitas, cuando le impedía la salida, cuando incluso obstruía el acceso de sus abogados, cuando la ley te garantiza el flujo de información con tu abogado de manera incondicional. Incluso en esos momentos el gobernador Luis Fernando Camacho tomaba las decisiones en la gobernación. ¿No estaba Efraín Suárez? El señor Efraín Suárez era la persona y es la persona que tiene más acceso a él, entonces tiene un sitial privilegiado porque tiene un flujo de información constante con el gobernador Luis Fernando Camacho, y nosotros siempre sentimos, digo nosotros porque esta percepción no solamente es mía, sino de otros miembros de Creemos, de que el señor Efraín Suárez, aprovechando de esta situación, la gran confianza que el gobernador Luis Fernando Camacho le tiene y por ende la cercanía y proximidad en tiempo y en espacio, aprovechaba de esta situación para generar una especie de muro de contención a fin de evitar de que en Creemos se tomen las decisiones correctas, pero ante todo justas, ¿no? Y en ese sentido yo ratifico plenamente de que el gobernador Luis Fernando Camacho siempre ha tomado las decisiones, y por eso es que en esta oportunidad pedí públicamente a través de mi conferencia de prensa
algún tipo de explicación o justificativo. Sé que no me lo van a dar, pero incluso si la intriga fuera el motivo de mi inclusión en la lista negra, yo desafío públicamente a cualquier miembro de Creemos de que hagan pública tal situación, porque no creo que simplemente se trate de un veto a los asambleístas departamentales y nada más. No es lo que el gobernador Luis Fernando Camacho y yo habíamos conversado en nuestro encuentro personal. Enseguida vamos a hablar de su liderazgo departamental, pero se habla también de por lo menos 3 personas quienes tomaban la decisión y mantenían la línea: Walter Chávez, Manuel Suárez y Efraín Suárez. Yo en todas las reuniones, en las pocas reuniones en realidad que sostuve en Creemos, porque más que un trabajo político me aboqué a mi trabajo como asambleísta departamental, la persona que siempre ha sido el canal de comunicación del gobernador Luis Fernando Camacho es el señor Efraín Suárez. Y en la Asamblea Legislativa Departamental, ¿cuál era la situación? Entendía que había una pugna de poder con Zvonko Matković. Nunca lo tomé como una pugna de poder, al contrario, siempre he actuado bajo el concepto de camaradería y equipo. Zvonko Matković sabe que por mi condición de abogada siempre he tratado de estar ahí apoyándolo en todas las decisiones legales y políticas que se tomaban en el interior de la Asamblea Legislativa Departamental. Y por tal motivo también me extraña de que, considerándome una pieza importante dentro de Creemos, ni el propio Zvonko Matković me haya llamado para decirme qué es lo que pasó, ¿no? Asambleísta, ¿cuál va a ser su rol a partir de ahora? Se habla bastante, como le dije al principio, de negociaciones con uno u otro partido. ¿Usted en estos días ha estado dialogando con alguna alianza, de repente con la Alianza Libre, para participar en las próximas contiendas o todavía? Desde hace 3 meses atrás, diferentes organizaciones políticas con candidatos presidenciables, como la del señor Manfred Reyes Villa y del propio señor Jorge Tuto Quiroga, me habían hecho algunas ofertas para poder ocupar alguna candidatura en las elecciones nacionales. Y yo siempre fui leal al gobernador Luis Fernando Camacho. Inmediatamente recibía este tipo de propuesta. La primera persona a la que le comunicaba a través de una visita personal era él, y a él le consta, y él lo sabe. Por eso debe ser que me duele tanto la falta de reciprocidad, porque yo no las consideré en absoluto, porque soy leal a la causa y trato de ser coherente. La coherencia te da credibilidad frente a la ciudadanía. Y si hay algo que he logrado, me parece, alcanzar frente a Santa Cruz, es esa credibilidad. Y la gente no cree en el que se contradice, cree en aquel que hace lo que dice y dice lo que piensa, ¿no? Por supuesto que no consideré en absoluto estas invitaciones. Existía la proyección de continuar con la carrera política en Creemos. En ese sentido se sostuvieron las conversaciones con Luis Fernando Camacho en el penal de Chonchocoro, y la decisión que finalmente comunica el señor Efraín Suárez era algo que nunca se había conversado, ni respondía a los lineamientos de trabajo que el gobernador Luis Fernando Camacho ya me había trazado, ¿no? Pero ahora ha considerado sí. No. Luego de lo suscitado el día viernes, sábado, domingo, la aparición de listas negras, por supuesto que estas mismas organizaciones políticas se contactan para poder considerar mi participación en las elecciones del próximo mes de agosto. Y volvemos al tema de la coherencia, ¿no? Yo no voy a alimentar el discurso del transfugio o de la deslealtad que estas personas quieren levantar para justificarse. Uno, porque mis deseos de crecimiento personal no están por encima de mis principios, ¿no? Y segundo, porque sé de que esta no es la única oportunidad en la que voy a poder trabajar por el departamento de Santa Cruz.
Al final de cuentas es nuestro trabajo el que nos avala. Voy a continuar ejerciendo mi rol como asambleísta departamental como lo he venido haciendo hasta ahora. Y al final de cuentas creo que quien siembra cosecha. Y sé que vendrán mejores oportunidades y mejores espacios para poder ejercer la carrera política. Percibo justamente lo que usted me comentaba, con una intención sana de que podría participar en las contiendas subnacionales en 2026, que está en todo su derecho, por el liderazgo que muchos reconocen. Leer las apreciaciones que tiene la ciudadanía en la calle, en los contactos personales, en las redes sociales, es algo que te llena de satisfacción y te ayuda a sobrellevar momentos amargos como los que estoy pasando. Y no es que las mujeres seamos dramáticas, ¿ya? O que esté en un ataque de nervios, como dijo algún colega por allí. Yo estoy absolutamente lúcida en este momento y le estoy diciendo a toda la ciudadanía cruceña que me siento profundamente defraudada con lo que creemos me ha hecho, ¿ya? Estoy siendo honesta, transparente, sincera, los he interpelado el día lunes, les he pedido explicaciones y la respuesta ha sido simplemente el negacionismo. No hay listas negras y punto. Sí existen, sí estuvo mi nombre allí y creo que si tu organización política te aprecia y te valora, debió dar las explicaciones por lo menos en la interna para explicar por qué te pusieron allí, ¿no? Por supuesto de que existen muchas expectativas ciudadanas respecto a cuál va a ser mi rol en las elecciones subnacionales y es algo que me llena de profunda honra, porque creo que hay un sentimiento generalizado en Santa Cruz. En Santa Cruz le gusta el político valiente, el político con coraje, el político que se enfrenta sin miedo frente al enemigo principal que tenemos en Santa Cruz, que es el movimiento al socialismo. Y esto no es algo que yo me propuse y lo hice, ha sido algo absolutamente espontáneo, porque yo entré a la política precisamente para hacer contención frente a los atropellos del movimiento al socialismo en contra de nuestra patria. Y creo que la convicción, la pasión, el sentimiento se siente en cada una de las alocuciones dentro de la Asamblea Legislativa Departamental. Y por ello, por lo tanto, creo que hay un largo camino de lucha por liberar. Y Santa Cruz necesita gente comprometida, gente que no le tenga miedo al movimiento al socialismo y que se atreva a decir las cosas de frente. Y es por eso que yo el lunes salí a denunciar, porque yo voy a decir las cosas de frente no solamente en contra del MAS, sino en contra de cualquier situación que me parezca injusta, que me parezca atentatoria contra esa bandera que nosotros levantamos, la democracia, ¿no? Y faltó democracia interna en Creemos. Así que yo voy a continuar con mi cargo de asambleísta departamental. Si me preguntas si estoy decepcionada de la política, sí. No de la política, de la politiquería. No se supone que la meritocracia sea un pecado dentro de la política y parece que así lo es. Pareciera que así lo es. Y eso es desalentador, pero no solo es desalentador para uno, sino para los propios jóvenes, porque luego se quejan de por qué la gente buena no entra a la política, porque la política te expone a tan grado de vulnerabilidad que cualquier persona se siente con el derecho de desacreditarte en redes sociales, a través de la guerra sucia, con sindicaciones que están alejadas absolutamente de la realidad, pero a la vez te pones a pensar y decís, y bueno, si los buenos dejamos de hacer lo correcto, los malos van a terminar ganando la lucha, ¿no? Y posicionándose en la victoria. Así que no sé qué vaya a pasar más adelante, pero en lo que corresponde a mi cargo como asambleísta departamental, vamos a ejercer con mayor compromiso y coraje aún esta noble tarea. 3 consultas más asambleístas. De repente no ha mirado un espacio en la alcaldía, una alianza, porque ya estamos viendo, ¿no?, las proyecciones que se están dando en la alcaldía cruceña. En la alcaldía o en la gobernación, ¿la ha pensado dónde podría terciar en la próxima? Si bien falta todavía un tiempo, pero... A mí me gusta mucho el rol legislativo, debe ser por el hecho de ser abogada, ¿no? Me gusta mucho el rol legislativo, por eso me ha gustado mucho ejercer en el cargo de asambleísta departamental. Me hubiera gustado tener una representatividad en el Parlamento Nacional, llevar la voz de los cruceños hasta el Parlamento Nacional. Y si me pregunta de instituciones, me gusta el poder político que hay en la gobernación de Santa Cruz. Entiéndase, poder político, no administración de recursos, ni construcción de obras, no. Poder político, que es lo que ahora la gobernación cruceña ha perdido esa representatividad política del departamento en temas
tan importantes y pendientes de reivindicación, como son, por ejemplo, el asunto del pacto fiscal, del avasallamiento de tierra, del tema de los incendios, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, un espacio atractivo, por supuesto que es la gobernación cruceña, pero no tengo absolutamente ningún camino asumido o planes en concreto. ¿No nos podríamos adelantar a decir Paola Aguirre, candidata a gobernadora 2026? No lo sé, Diego, le mentiría si le respondo en este momento, pero lo que sí le puedo decir es de que pese a estos momentos adversos que me ha tocado atravesar, trato de no desanimarme y de poder continuar haciendo política para dejar un camino trazado para que otras personas se animen a ser parte de esta lucha y defensa por el departamento de Santa Cruz. ¿Qué quisiera decirle al asambleísta a Luis Fernando Camacho, a Ivonne Comatcovi, a Efraín Suárez? Tienen las cámaras. No, en realidad solamente creo que vale la pena únicamente dirigirme a una persona a la que aprecio mucho, a pesar de estos momentos difíciles que me está tocando pasar, y él lo sabe. El gobernador Luis Fernando Camacho sabe perfectamente lo que se ha hecho y con qué sentimiento se ha hecho. Yo no he actuado solamente como una política, sino como una persona que ha creído en él. Y tal vez por eso me siento defraudada. He creído en él, he confiado en él, he sido parte de su lucha, he trabajado incansablemente porque considero algo absolutamente injusto su secuestro, su detención en el penal de Chonchocoro, y espero poder tener algún día una respuesta por parte de él, porque lo que se ha hecho con o sin su consentimiento no es algo justo. Creemos necesitaba consolidarse y creo que asumiendo las actitudes que ha asumido a través del señor Efraín Suárez, no han sido decisiones sabias ni fortalecedoras en lo interno, ¿no? Creo que más bien han debilitado la estructura y ha causado desilusión no solamente a mí, sino a muchas personas que creían en este proyecto político. Y ahora sí la última, ¿cómo ve con estas decisiones creemos en las contiendas subnacionales? Bueno, yo tengo entendido que el gobernador Luis Fernando Camacho aguarda ser liberado. Creo que esto depende de lo que vaya a suceder en las elecciones nacionales y por eso tan importante el reclamo de unidad. Los masistas se están uniendo. Parece que todo va a girar en torno a la figura de Andrónico Rodríguez y esto sumado a las instituciones que tienen a su disposición y al debilitamiento de la credibilidad de la ciudadanía frente al órgano electoral, allanan una victoria del movimiento al socialismo en las próximas elecciones, ¿no? El gobernador Luis Fernando Camacho ha ejercido una defensa política férrea por el departamento. Creo que es una persona que no ha negociado con el movimiento al socialismo pese a las muchas ofertas que tuvo a su disposición con las visitas de ministros y otros emisarios del gobierno que incluso le decían te devolvemos la gobernación o te llevamos a Santa Cruz si haces esto, aquello o simplemente te silencias, ¿no? Y por eso por eso el gobernador es alguien en quien he creído mucho y he admirado mucho, ¿no? Por supuesto que el gobernador tiene ese liderazgo político en el departamento de Santa Cruz y escuché también hace pocos días que un diputado de Creemos manifestaba que el gobernador Luis Fernando Camacho se iba a postular como candidato a gobernador. Ojalá que esto suceda, ojalá que el gobernador Luis Fernando Camacho recobre la libertad por la que tanto hemos luchado y la que tantos cruceños deseamos, porque más allá de la cercanía personal, creo que sería un acto de desagravio para con nuestro departamento. Él es el gobernador electo del departamento de Santa Cruz y al encarcelarlo, el masismo ha encarcelado también la representación cruceña. Bien, muchísimas gracias, asambleísta. Muy amable por este Diego. tiempo.